Muy buenas, bienvenidos. Vamos a por la tercera y última entrega de la Guerra del Golfo Pérsico, primera guerra del Golfo, del 90 al 91. Vamos a hacer un repaso de lo que se ha visto hasta ahora. Se ha visto antecedentes históricos en la que se ve como la guerra Irán-Irak, la guerra en la que Saddam Hussein es el adalid de los árabes en contra de los persas, que dura del 80 al 88, acaba con grandes pérdidas humanas y materiales y se ve obligado a tener que pagar todos los préstamos que ha pedido a los países limítrofes, entre ellos Kuwait. Como no puede pagar todo lo que debe, pues entonces se dedica a desacreditar y a deslegitimar al Emirato Kuwaití. Eso hace que haya una serie de disputas diplomáticas en las que finalmente el día 1 de agosto de 1990 Irak rompe las negociaciones y ya sabemos lo que pasa cuando se rompe la vía diplomática. Entra a jugar la peor de las soluciones, la solución militar, que es lo que pasó el 2 de agosto. Irak invade Kuwait, el mundo entero se queda anonadado, perplejo. No se esperaban que Saddam Hussein fuera a invadir Kuwait después de esa guerra de desgaste parecida a la de la Primera Guerra Mundial que acontece en la década de los 80 entre Irán e Irak. Y pues efectivamente el mundo se pone en contra de Saddam Hussein, todo el mundo, los occidentales, los árabes, y se hacen una serie de resoluciones de la ONU en la que paradójicamente pocas veces se ha visto tan igualdad en pensamiento de la ONU. La resolución 660 el mismo 2 de agosto, la que le exige abandonar a Saddam Hussein el Emirato Kuwaití y se reestructure el mismo status quo que había hasta ese día. Después habrá más resoluciones, la 661, la 665, 666, 678. Se exhorta a Saddam Hussein, además de abandonar Kuwait, se hace un bloqueo marítimo, aéreo, y finalmente pues se le dice que si no abandona Kuwait, las tropas de la coalición, 34 países entre occidentales y musulmanes que apoyan a Kuwait, van a entrar por fuerza para liberar Kuwait. Pasamos a la operación Escudo del Desierto, en la que se blinda la frontera de Arabia Saudita con la de Irak, porque también se teme una invasión de Irak sobre Arabia. Esto acontece desde el mismo 2 de agosto hasta el 15 de enero, fin del plazo dado por las tropas de la coalición a Saddam Hussein. La operación Tormenta del Desierto, que es como mejor se conoce a esta guerra, a la guerra del Golfo. La operación Sable del Desierto, que es una fase de la operación Tormenta del Desierto. También hay que decir que dos premisas que le pusieron la Liga Árabe, las tropas de la coalición musulmanas, a los occidentales, era que no podía caer el régimen de Saddam Hussein. Tenía muchísimo prestigio en el mundo árabe porque había combatido contra los persas durante 8 años, y la otra premisa era que Israel, el país hebreo, no podía entrar en la guerra y compartir coalición con países árabes. Y pasamos ya a la tercera parte, después de hacer este repaso interesante y necesario, y ya pasamos a cuál fue la aportación de España en la guerra del Golfo, y después pasaremos a la operación Provide Comfort. Pues España es uno de los 12 países occidentales, más 5 musulmanes, que participan en el bloqueo marítimo a Irak debido a la resolución 661, 4 días después de la invasión, el día 6 de agosto. Además de esta resolución hubo otra más, la 665, en la que también se ordena un bloqueo marítimo, no solamente a la exportación o la importación de crudo, sino a todo tipo de alimentos y de armas, cualquier tipo de cosa. España aporta 2 corbetas, la Descubierta y la Cazadora, en el Mar Rojo, y una fragata, la Santa María, en el Golfo Pérsico. Además también aporta aviones C-130, los famosos Hércules, que todos conocemos, del Ejército del Aire. Total, 1.200 militares, en su gran mayoría la tropa era de reemplazo. Los famosos militares de profesionales de tropa y marinería se van a crear en 1992. Esto quiere decir que esto fue en el 90 y en el 91 pues no había prácticamente militares profesionales, solamente los que se reenganchaban. Y ya les digo yo que base a este conflicto hubo muchos militares que se reengancharon para poder ir a esta guerra. Ahí pueden ver la foto. Marta Sánchez visitó a las tropas en Navidades en 1990 para darles ánimo, como ya lo hiciera Carmen Sevilla en Sidi Ifni en el 57, en la guerra desconocida de Sidi Ifni, de la que hablaremos en próximos capítulos. El bloqueo marítimo, para evitar la importación de material bélico, suele ir aquí entre otros, duró más de un año, y España, como se dijo antes, participó en él. Los elementos de apoyo y combate marítimo y aéreo españoles estuvieron encuadrados en la agrupación Bravo. Los buques de la Armada realizaron unas 5.500 intervenciones al amparo de la resolución 661 del 6 de agosto de 1990. Hubo 2 bajas mortales, un cabo primero profesional y un cabo segundo de la Armada. El primero murió aplastado mientras realizaba unos ejercicios de instrucción con el lanzamisiles en cubierta en el estrecho de Hormuz, que está entre el Golfo Pérsico y el Golfo del Omán, en aguas del Océano Índico. Y el segundo murió en un accidente de tráfico en Abu Dhabi. La guerra del Golfo Pérsico fue una guerra muy popular, apoyada y seguida por la televisión. La sociedad sabía y asumía que Kuwait debía ser liberado, aún asumiendo el coste de vidas humanas.
Eso hizo bastante para poder desplegar, por supuesto, militares de reemplazo. Pasamos a la operación Provide Comfort. Proporcionar confort tiene como causa el levantamiento kurdo en el norte de Irak tras la finalización de la guerra del Golfo. Saddam Hussein reprime la insurrección con todo tipo de armas, bombardea a la población con armas químicas y biológicas y bueno, pues después de esto, lógicamente, hay una respuesta internacional. Ahí tenemos el emblema de la operación Provide Comfort, el país de Turquía, el país de Irak debajo, y ahí también tenemos un lanzamiento de cargas paracaídas, porque efectivamente cuando los kurdos huyen hacia el norte del país, estamos en el mes de enero, estamos en pleno invierno y hace muchísimo frío en las montañas, entonces pues Estados Unidos les lanza, como hiciera en el 2014 o 2015, cuando el Estado Islámico va también a atacar al pueblo kurdo en el norte de Irak, pues les lanzan cargas para poder subsistir mientras que se idea esta operación en la que van a desplazarse militares y civiles de varios países para poder darle apoyo a los kurdos que se replieguen hacia el norte de Irak. Ahí tenemos una foto del Kurdistán iraquí, en la zona de acción en la que actuó la operación Provide Comfort 1 y Provide Comfort 2. Decir que los kurdos están en 5 países, por así decirlo, están en Irán, Irak, Turquía, Siria y Armenia, y bueno, esa es la zona en la que se pudo operar sin molestar, entre comillas, a los iraníes, a los turcos y a los sirios. Ahí se estableció esa zona en la que los kurdos podían huir hacia el norte y podían ser socorridos por esta operación y no ser perseguidos por las tropas de Saddam Hussein. Por resolución de ONU 688 de 5 de abril de 1991 se hace un llamamiento a todas las naciones miembros para que acudan a la petición de socorro al pueblo kurdo. Se crea un enclave kurdo iraquí en el norte del país para dar seguridad a todos los kurdos que se acojan. La operación es llevada a cabo en el norte de Irak, por encima del paralelo 36. Hay una construcción de campos de refugiados, se asiste sanitariamente y se da seguridad por parte de los ejércitos de los países que colaboran. Saddam Hussein allí no los puede perseguir. La operación está liderada por Estados Unidos y en la que participarán España, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Canadá y Turquía, entre otros. La aportación de España en la operación Provide Comfort. Agrupación táctica Alcalá, 635 militares en torno al grupo táctico de la bandera Roger de Flor, primera de paracaidistas. Además de esta bandera, también va la 7ª compañía de la segunda bandera paracaidista. En las banderas paracaidistas hay 3 banderas paracaidistas y hay 5 compañías en cada bandera. De la primera a la 5ª corresponden a la bandera Roger de Flor, primera bandera. De la 6ª a la 10ª corresponden a la bandera Roger de Lauria, segunda bandera. Y la 3ª bandera, Ortiz de Zárate, son de la compañía 11 a la compañía 15, siendo las 4ª y 5ª compañías, o sea, 4ª, 9ª, 14 las de apoyo y las 5ª, 10ª y 15 las de servicios. La 7ª compañía, que es la segunda compañía de la segunda bandera, que además tiene una de las subsecciones, la 3ª sección, posee la medalla militar colectiva por los hechos acaecidos en Sidi Ifni, en la guerra de Ifni, el 26 de noviembre del 57, en la que la sección del teniente Ortiz de Zárate, que luego le pondrán el nombre a la 3ª bandera en honor a este teniente caído en esta guerra, pues es copada por los insurrectos y es hostigada constantemente en una cota en la que consiguen refugiarse la sección y finalmente, después de 6 días de asedio, son socorridos. Mueren 6, entre ellos el teniente. Seguimos con el desglose de la agrupación táctica Alcalá, una sección de zapadores de la brigada paracaidista y otros apoyos. Además, fuera de la brigada paracaidista, mando de ingenieros, escalón médico avanzado del Hospital Militar de Sevilla, las FAMET, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, una sección de retransmisiones tácticas 21, la agrupación de abastecimiento número 1 y otros apoyos. Y ahí tenemos la zona de acción en la que va a operar esta agrupación táctica. Fíjense lo cerca, las zonas de acción, los pueblos y los anillos concéntricos que van a dar seguridad son Zajo y Siradilla. Fíjense lo cerca que coge Mosul. Mosul fue escenario de un salto paracaidista en la operación Iraqi Freedom en el 2003. ¿Cómo acabó al final Irak después de esta guerra? Pues un salto paracaidista masivo de 1000 miembros de fuerzas paracaidistas de Estados Unidos ante la negativa de Turquía de dejarles entrar por el norte y hacer un movimiento de pinza para llegar pues por el sur, por Kuwait, y por el norte, por Turquía, para poder llegar a Bagdad cuanto antes. Como no se le deja finalmente entrar por Turquía a los estadounidenses para invadir en 2003 Irak, lo que se hace es un salto masivo con el beneplácito del pueblo kurdo, un salto masivo en Mosul. También pueden ver lo cerca que también coge Kirkuk. Kirkuk está bañado en pozos petrolíferos y es también muy importante, está también muy cerca del pueblo kurdo. Ahí tenemos 2 fotos icónicas, son sacadas de internet y también son fotos de personal que ha estado desplegado en la operación Provide Comfort, que también me dan su autorización para poder poner. Esa es la puerta de entrada de Turquía hacia Irak. Y ahí tenemos
tenemos pues un checkpoint de los miembros de la brigada paracaidista para ver la gente que está llegando, el personal que está llegando para ser socorrido por esta operación, por la operación Provide Comfort. ¿Cuáles son las misiones del contingente español? Transporte de refugiados, construcción y control de campos de refugiados, instalación y control de un hospital de campaña, por supuesto dar seguridad a estas instalaciones y distribución de ayuda humanitaria. Las fechas del despliegue son del 26 de abril al 24 de junio, 2 meses, en 1991, pero además el grupo táctico Flor, en base a la bandera Roger de Flor, primera de paracaidistas, permanecería hasta el mes de julio encuadrado en el ejército de la Fuerza Multinacional. En la zona de acción de nuestros militares españoles serán en torno a Zajo y a Siradilla. Ahí tenemos más fotos, una foto en una patrulla conjunta por los alrededores de Zajo, en lo que son españoles y británicos, un miembro español dando apoyo, dando seguridad, asistiendo a un refugiado kurdo y el lugar en el que se asientan, se acantonan las tropas españolas. Como bien se sabrá, al principio, cuando se comienza una misión, pues no se tiene nada construido ni hecho y se coge cualquier sitio para poder ocupar. Bien es verdad que según pasan las misiones o los contingentes, se adecúan mucho más y se hacen más cosas, por así decirlo, más obras públicas para este contingente. Sea como fuere, esta misión fue la primera y única, no tuvo relevo en sí, por lo cual lo que se cogió prácticamente no se mejoró, y si se mejoró pues de forma precaria. Ahí tenemos los checkpoints y puestos con presencia española, Zajo y un anillo concéntrico a estas localidades. El contingente español, como curiosidad importante, fue el tercero en desplegar en zona de operaciones después de los americanos y los británicos. Fue la primera operación de las llamadas misiones de paz de la actual época. Se cree erróneamente que fue la de Bosnia-Herzegovina en 1992, porque esta efectivamente fue mucho más mediática y fue más longeva. De hecho, los cascos azules estuvieron sufriendo en el 92 y 95 y luego pues la misión siguió pues con otros derroteros, no como se vieron en otros vídeos que hemos visto con anterioridad, en la que IFOR y ESFOR por parte de la OTAN y luego fue pues la operación Altea por parte de la Unión Europea. Entonces, como esta misión, como la de Bosnia-Herzegovina, fue mucho más longeva y duradera y más televisada, pues la operación Provide Comfort prácticamente ha pasado a pies juntillas, casi no ha tenido repercusión. El buen hacer de los componentes de la agrupación táctica Alcalá sin duda dio al gobierno español el impulso para enviar tropas a Bosnia-Herzegovina un año después. El ejército fue reconocido por sus homólogos en los posteriores ejercicios y despliegues internacionales como un elemento de bastante fiabilidad después de años en el ostracismo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la última operación real o la última operación fuera de las fronteras españolas fue la Marcha Verde en 1975. Pues la siguiente misión, si hemos pasado por la transición, que la transición acaba en 1982 y ya pasamos a la democracia, pues se puede decir que fue la primera misión fuera de nuestras fronteras de la democracia. La operación Provide Comfort concluyó con OK. Ahora explico qué significa eso para España. No así para los miembros de la coalición, puesto que el 14 de abril de 1994, dos F-15 van a derribar por error a dos Black Hawk, a dos UH-60, confundiéndolos con Mi-24, aviones soviéticos al servicio o comprados por Irak. Mueren 26 PACs militares y civiles, entre los que están estadounidenses, turcos, franceses y británicos. Bueno, ¿por qué digo OK entre comillas? El precepto OK, las siglas OK, vienen de Zero Killers, cero muertos. Y esto viene, bueno, pues se remonta a la guerra de secesión en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, en la que los informes pues se ponen 25 kills, 250 kills y pues llega un momento en el final de la guerra en el que ya pues hay cero bajas, ¿no? Entonces es 0 kills, OK, 0 kills, 0 muertos. Significa que está bien, que es todo correcto en un conflicto bélico. A pesar de que se remonta a esta guerra, a la guerra de secesión, gran parte de gente, por no decir casi todo el mundo, piensa que también pues ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Sí, también ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la que había oleadas y oleadas de muertos cada vez que había pues un pitido para ir a una posición, y se ponían después en tablillas, se ponían toda la gente que había muerto en esa operación o ese asalto. También se ponía en los diarios y también se ponía en los boletines, en los que se enviaban desde el frente a retaguardia con las bajas que había habido durante el día. Lógicamente, cuando va acabando la guerra y ya casi no hay escaramuzas ni operaciones bélicas, pues ya pues hay cero bajas, 0 kills, OK. Entonces pues ese precepto ha ido pasando pues con las generaciones. Entonces se puede decir que la operación Provide Comfort concluyó con OK, con 0 bajas, con 0 killer las tropas españolas. Ahí tenemos dos fotos con miembros de la brigada paracaidista en la operación Provide Comfort, y también pues tenemos un checkpoint de los mismos miembros de la misma unidad esperando, viendo que no pase personal que no sea refugiado kurdo hacia la zona iraquí. Como curiosidad, esta operación no tiene medalla,
en contrapunto con el resto de despliegues hasta la fecha: Bosnia, Kosovo, Líbano, Mali, Centroáfrica, a excepción de Irak 2003-2004, que tampoco tiene medalla, pero los componentes de esta operación, en el 2003-2004, sí se pueden poner la medalla polaca. Y además hay otra operación en curso desde el 2015, cuando el Estado Islámico coge mucha fuerza en Siria e Irak, y que aún sigue su curso, y esta operación pues también tiene medalla, ¿no? Es una medalla americana. Pero sin embargo la operación Provide Comfort no tiene medalla, sigue sin tenerla, y bueno, sí se le puede añadir a la barra de la operación en el pasador de operaciones de mantenimiento de la paz, como ven ahí a la derecha, Provide Comfort, pero no tiene medalla. Los militares luchan durante lustros para que se haga justicia y consigan su reconocimiento. En 2018 se crea un Real Decreto que regula la medalla de campaña. La pueden ver ahí a la derecha. El fin de esta medalla es otorgar esta condecoración al personal que haya estado destacado en alguna misión y esto no conlleve algún otro tipo de medalla. Por lo cual la operación Provide Comfort entra perfectamente en esta premisa. Esta condecoración hace justicia a todos los militares pioneros que desplegaron en el Kurdistán iraquí tras la guerra del Golfo Pérsico. Ahí tenemos una foto de la segunda compañía de la primera bandera, la bandera Roger de Flor, desplegada en el Kurdistán iraquí, en la operación Provide Comfort. Y después de este pequeño tributo a ese personal que estuvo desplegado, a ese más de medio millar de militares españoles que estuvieron desplegados en el Kurdistán iraquí, de abril a julio del 91, pasamos ya a cómo está Irak ahora mismo, cómo está a día de hoy Irak y qué pasó con Irak después de 1991. Debido a las sanciones económicas, Saddam Hussein se ve obligado a subsistir junto con su régimen. Irak es bombardeado en diferentes ocasiones hasta el año 2003, en el que Estados Unidos toma ya parte más activa e invade el país. En 2002, la administración Bush hijo, el que aparece ahí, que estuvo en el poder desde el 2000 hasta el 2008, 8 años, 2 turnos, en el que abrió la guerra de Afganistán, abrió la guerra de Irak, las 2 guerras, incluye en el eje del mal a Irak, alegando que tiene armas de destrucción masiva. La intervención de Estados Unidos junto a Gran Bretaña y el apoyo de algunos países está fijada para la tercera semana de marzo, a menos que Saddam Hussein acceda a permitir la entrada a suelo iraquí a observadores internacionales para verificar que no posee este tipo de armas de destrucción masiva. Saddam Hussein se muestra altivo y en un principio no lo permite. Más adelante consentirá la entrada a estos, pero ya será demasiado tarde. La operación está fijada para el 20 de marzo y se entra en fuerza el 20 de marzo. La operación Iraqi Freedom, libertad para el pueblo iraquí, comienza, como se dijo antes, el 20 de marzo. ¿Por qué es posible esta operación? Bueno, pues el mundo está horrorizado por el ataque de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, en la que Estados Unidos ha invocado el artículo 5 de la OTAN para que todos los países miembros deban apoyar el despliegue en Afganistán. La operación Enduring Freedom, que es la operación Libertad Duradera en Afganistán, también se respalda con ISAF, que es la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, en la que entran a jugar todos los países, España entre ellos. El Consejo de Seguridad de la ONU no se pone de acuerdo para dar luz verde a la operación Iraqi Freedom, la del 2003. Sabemos que tenemos 5 países permanentes, tenemos Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China, los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y que en este caso no se ponen de acuerdo. Solamente apoyan esta intervención, la operación Iraqi Freedom, Gran Bretaña y Estados Unidos. Aún así, se interviene en Irak con el objetivo de derrocar el régimen de Saddam Hussein y llevar la democracia. Caída del gobierno de Saddam Hussein en pocas semanas. Se instaura un gobierno de transición con Paul Bremer, el ex general que ahora es diplomático estadounidense, Paul Bremer, hasta unas elecciones libres justamente al siguiente año. Se disuelve el ejército, el principio del fin de esta operación, porque ya después de esto va a haber muchísima insurgencia en contra de Estados Unidos, por supuesto, y esto es un gran problema, porque estos militares que dejan de trabajar, que dejan de percibir un sueldo, que no saben hacer otra cosa más que el arte de las armas, pues lo que hacen es sumarse a las filas de la insurgencia. Se busca a Saddam Hussein y se le encuentra. Saddam Hussein se mueve constantemente para no ser localizado. A pesar de esto, es capturado el 13 de diciembre del 2003 en la operación Amanecer Rojo. Es localizado y capturado muy cerca de Tikrit, su ciudad natal, por la zona por la que se estaba moviendo. Es juzgado por un tribunal iraquí y condenado a muerte por crímenes de lesa humanidad, y es ejecutado el 30 de diciembre del 2006. A pesar de cumplir con la misión inicial de acabar con el régimen y su líder, las tropas de la coalición se ven obligadas a quedarse bastantes años para intentar pacificar el país árabe, ahora inmerso en una lucha entre etnias y con un enemigo común, las tropas occidentales, o sea, chiitas y sunitas, además de la llamada de la yihad por ir a matar soldados occidentales. Tiene ese problema, que Estados Unidos ahora va a ser el mayor enemigo por todas las etnias y por todas las facciones. Estados Unidos se queda sola en prácticamente 2 años, todos los países abandonan Irak y debe asumir todas las operaciones
operaciones hasta su marcha. El día 18 de diciembre del 2011 se dijo hacía meses que iban a abandonar el último día del 2011, el 31 de diciembre, pero la operación se planea mucho antes para evitar que en su huida, que en su retirada, en su repliegue, pues pueda haber muchas más bajas y bueno, pues quede como que ha sido una victoria total de los insurgentes. Casi 5.000 militares y el mismo número o más de contratistas mueren en esta guerra, en la operación Iraqi Freedom, del 2003 hasta el 2011-2012. Y casi 1 millón de iraquíes pues también son bajas, ¿no? Son muertos. Y actualmente Irak es uno de los países más convulsos e inseguros del mundo. Ahí podemos ver en las fotos de la derecha pues la trágica y cruda realidad, soldados y personal que perecen en esa guerra. Ahí tenemos otra foto icónica, no de la operación Iraqi Freedom, pero sí de la primera guerra del Golfo o operación Tormenta del Desierto, en la que los militares iraquíes en su repliegue, retirada, huida hacia el sur de Irak van quemando los pozos petrolíferos en la táctica de la tierra quemada que ya se usó contra Napoleón a principios del siglo XIX cuando fue a invadir Rusia. Esto ha sido todo, ha sido un placer. Den a like, como dicen los chavales jóvenes, nunca me cansaré de decirlo, es que me hace mucha gracia, y hagan algún comentario constructivo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias, ha sido un placer y un honor.